Buenas tardes, vamos a presentar el proyecto integrador, análisis y optimización del producto carrocerías en fibra de vidrio y su proceso de producción en la empresa Carrocería Cobos por los estudiantes Eva Sandri Rivera, Luis Fernando Serrano, Jordi Andrés Quiroga y Yuriani Mayorga, acompañado de los docentes Juan Camilo Gutiérrez, Aider Orlando Ballesteros, Catherine Juliet Sierra. Tenemos lo que es el contenido, generalidades, desarrollo y resultados, las conclusiones y referencias bibliográficas. En generalidades tenemos el planteamiento del problema y objetivos. Planteamiento del problema, la ausencia de procedimientos estandarizados en el proceso de montaje de carrocerías en fibra de vidrio, lo cual genera variabilidad en la calidad, reprocesos y desperdicios de material. Objetivos generales, optimizar el proceso de fabricación de carrocerías mediante un aplicativo digital de monitoreo y la aplicación de Make y diseños de experimento para mejorar el control, la estandarización y la eficiencia del proceso. En los objetivos específicos tenemos analizar por medio de indicadores claves y usando BSM, identificar y priorizar las causas de variabilidad con Ichikawa y HP, aplicar un DOE para evaluar efectos de los factores del proceso, desarrollar un aplicativo que integre indicadores y permita monitoreo en tiempo real y definir mejoras para estandarizar y controlar el proceso. Desarrollos y resultados tenemos en fase 1, caracterización, fase 2, desarrollo de fórmulas, fase 3, experimento, fase 4, mejoramiento de procesos y fase 5, la propuesta de mejora. La metodología es el tipo correlacional con enfoque cuantitativo que usa un método analítico con una técnica experimental. En fase 1 tenemos lo que es la caracterización del proceso productivo. Lo que hicimos fue una revisión documental, revisión de procesos y organigramas. En la visita técnica a la empresa hicimos el recorrido por cada área de trabajo, registros fotográficos. En aplicación de encuestas y entrevistas se hizo lo que fue la identificación de actividades, roles y tiempos aproximados, identificación del proceso productivo, lo que fue el listado de etapas principales, consecuencias de actividades y responsables. Y en la validación de la información, contraste de datos con el jefe de planta y ajustes de procesos descritos. En la caracterización del proceso productivo, resultados de la caracterización, tenemos lo que es la actividad económica de la empresa, la fabricación de la carrocería en fibra de vidrio y accesorios automotrices, presentación del servicio de reparación y adaptación. La empresa tiene un tamaño y una estructura de 14 empleados, las áreas están divididas en diseño de corte, ensamble, laminado, pintura y terminación. Tenemos también el proceso productivo identificado en recepción del diseño, cortes de materiales, ensamble estructural, laminado en fibra, el desmolde, el pulido y acabado y la pintura. Ensamble final y el despacho. Y recursos observados, se ve lo que es la maquinaria básica, sierras, lijadoras, equipos de pintura, los materiales que son la fibra de vidrio, resinas y moldes, y la mano de obra especializada por estaciones. Luego sigue lo que es la fase 2, el diagnóstico, que es con mi compañera Eva. Muy buenas tardes. Bueno, en la fase del diagnóstico analizamos el proceso productivo actual para identificar los principales problemas que afectan la calidad, los tiempos y la eficiencia de la fabricación de las carrocerías en fibra de vidrio. Este diagnóstico se realizó mediante las entrevistas a los trabajadores, a los jefes de planta y mediante una observación directa del proceso productivo y donde analizamos los tiempos de producción por medio de las herramientas como el BCM, el Ichikawa y el HP. Luego hicimos una validación del diagnóstico, ya fue con el jefe de planta y los ajustes a los hallazgos. Siguiente, Luis. Bueno, aspectos importantes que considerados durante el diagnóstico, que el personal tuviera la disponibilidad del tiempo para realizar las entrevistas en cuanto al proceso productivo, la variabilidad entre los operarios y las actividades claves, equipos manuales y procesos artesanales, falta de estandarización documentada, áreas donde no se evidencian más retrabajos, historial reciente de devoluciones o no conformidades, limitación de registros, control manual, tiempos diferentes entre los turnos de los operarios, como se ve en la imagen, es un proceso muy artesanal donde no tienen estandarizado ningún lugar de trabajo y pues está todo como muy artesanal. Siguiente diapositiva, Luis. Bueno, tenemos también los resultados del diagnóstico que se realizó el PCM. Entonces, identificamos actividades sin valor agregado entre un 35 y un 45%. Hay excesos de espera en el pulido, en la pintura y el laminado. Un flujo muy descontinuo entre las estaciones, transportes innecesarios del producto, falta de sincronización entre los operarios y, en conclusión, el proceso no está equilibrado y presenta cuellos de botellas muy claros. Siguiente.
Tenemos el resultado del diagnóstico del Ichikawa, donde se puede evidenciar que, bueno, en primera instancia, pues evidenciamos a vista con el Ichikawa que la causa raíz de la variabilidad proviene de la mano de obra y métodos, pero más adelante vamos a realizar el BCM, el AHP, que nos permite identificar cuáles son las causas raíz más altas. Siguiente, Luis. Listo, aquí podemos observar el análisis que hicimos con el AHP, donde las causas más altas fueron la de método y medición, método con un 0.37 y medición con un 0.24. Los datos en este caso fueron consistentes. Entonces, en el AHP se utilizó para priorizar la causa raíz que encontramos en el Ichikawa, pero de manera objetiva con pesos numéricos, como los que se observan acá. Los resultados mostraron que las causas raíz más críticas, como lo he mencionado, fueron métodos con falta de estandarización del proceso y la medición. Entonces, aquí vamos a encontrar las 4 subcausas con mayor peso, las cuales fueron priorizadas nuevamente y se realizó el análisis para definir cuál de estas 4 era la que tenía más peso. Entonces, en conclusión, en conjunto, el diagnóstico confirmó que la variabilidad del proceso no proviene de materiales o de máquinas, sino principalmente de la ausencia de estandarización y del nivel de capacitación del personal y la medición de los procesos. Esto guió a que todas las decisiones posteriores en la fase de experimentación y mejora, pues se implementaran mejoras con herramientas como Excel para hacer un seguimiento más que todo a los tiempos y organización en el taller. La fase 3 sería el experimento, el cual el diseño de experimento nos sirve para comprobar con datos si algo realmente cambia el resultado de un proceso. En nuestro caso lo usamos para ver si el operario influía en el tiempo que se demora hacer una pieza en fibra de vidrio. Gracias al experimento se pudo medir, comparar y saber si había una diferencia real o si todo era parte de la variación normal. Esto nos ayuda a tomar decisiones basadas en números y no solo en lo que pensamos. En este caso hicimos un experimento con 2 operarios, Henry Esteban y Jesús Quintero, para ver si el tiempo de fabricación de una pieza en fibra de vidrio cambiaba según quien la hiciera. Se tomaron 12 mediciones en total, con 4 réplicas por tratamiento, midiendo el tiempo de cada etapa. Al final, con el ANOVA se encontró que no había diferencia significativa entre los 2 métodos, así que el tiempo no depende del operario, sino de variaciones normales del proceso. Esto permite tomar decisiones con datos y no con suposiciones. En la fase del experimento podemos ver la normalidad. En esta gráfica se evalúa el supuesto de normalidad a través de los residuos estandarizados versus los residuos del modelo. Si los datos siguieran una distribución normal, esperaríamos ver una nube de puntos con un patrón aleatorio sin formar líneas o estructuras definidas. Sin embargo, aquí podemos observar que los puntos se concentran formando una línea bastante marcada, lo cual indica que los datos no siguen un comportamiento normal. Este patrón sugiere que los residuos no están distribuidos de manera aleatoria, lo que rompe el supuesto de normalidad requerido para algunos análisis estadísticos. Podemos concluir que la gráfica evidencia que no se cumple el supuesto de normalidad y por eso sería necesario considerar transformaciones de datos o métodos estadísticos que no dependan de la normalidad. En la tabla de Shapiro, en esta tabla podemos observar los resultados de la prueba de normalidad para los residuos del modelo. En particular, nos enfocamos en la prueba de Shapiro-Wilk, que es una de las más utilizadas cuando el tamaño de la muestra es pequeño o moderado. El valor importante aquí es la columna SIG, que muestra la significación estadística, en este caso es el valor de 0.000, lo que indica que la probabilidad de que los datos sigan una distribución normal es extremadamente baja. Como este valor es menor que 0.05, que es nuestro nivel de significancia, que es alfa, debemos rechazar la hipótesis nula, que decía que los datos son normales. En otras palabras, se puede decir que la prueba de Shapiro-Wilk, los residuos no presentan una distribución normal, lo que confirma lo que ya se observa en la gráfica ya mencionada. En la siguiente gráfica vemos la homocedasticidad. En este gráfico se evalúa el supuesto homocedasticidad, que significa que la variabilidad de los residuos debe mantenerse constante a lo largo de los valores pronosticados. Para que este supuesto se cumpla, la nube de puntos debería verse dispersa de manera uniforme, sin mostrar forma, patrones o cambios en la amplitud. Sin embargo, acá podemos observar que los residuos no mantienen la misma dispersión. Hay zonas donde los residuos están muy concentrados, hay otras donde están mucho más separados, lo que genera un patrón tipo cono o embudo. Los valores comienzan más estrechos y luego se abren más. Este comportamiento indica que la variabilidad de los residuos cambia, lo que significa que no se cumple el supuesto de homocedasticidad. En otras palabras, el modelo presenta heterocedasticidad, lo cual puede afectar la validez de algunos análisis estadísticos y la precisión de las estimaciones. En la siguiente gráfica podemos observar el gráfico de residuos versus el orden. Aquí podemos ver los residuos en función del orden de las observaciones. El objetivo es evaluar el supuesto de independencia, es decir, comprobar que los residuos no siguen un patrón relacionado con el tiempo o con el orden que se tomaron las mediciones.
En un modelo donde sí se cumple la independencia, los residuos, perdón, deberían aparecer distribuidos de manera aleatoria, sin mostrar tendencias, ciclos o repeticiones. Aquí podemos observar la gráfica que se ve que los puntos no siguen una línea ni una forma definida y no hay tendencia creciente, decreciente. Esto indica que no existe autocorrelación entre los residuos. Por lo tanto, podemos concluir que el supuesto de independencia se cumple, ya que los residuos se comportan de forma aleatoria respecto al orden de la actividad. En la tabla 5, donde está la NOVA, aquí podemos observar los resultados del análisis de la NOVA aplicado al experimento, cuyo objetivo es determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre los métodos de corte con respecto al tiempo promedio. El valor aquí más importante es el F, que es 0,002, y su correspondiente valor de significancia, que es P, que es 0,962. Para que se hiciera diferencia entre los métodos, este valor P tendría que ser menor que 0,05. Pero como P es igual a 0,962, que es muchísimo mayor que 0,05, que es el valor de P, concluimos que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Esto nos da a entender que los métodos de corte no generan diferencias significativas en el tiempo promedio de ejecución. Es decir, que ambos métodos producen tiempos similares, por lo que el tipo de tratamiento o método de ese corte no afecta de manera significativa el resultado. En la siguiente gráfica vemos la tabla de prueba de MS, también conocida como diferencia mínima significativa, que se utiliza después de hacer el ANOVA para determinar si existen diferencias reales entre las medias de los tratamientos o los métodos evaluados. Aquí podemos ver los datos necesarios para el cálculo, que están los grados de libertad del error, está el cuadrado medio del error, el tamaño de la muestra por grupo, el nivel de significancia. También podemos observar el valor crítico de t-student, 2,228. También con este valor se calcula el DMS, cuyo valor es 731,0058. Luego se comparan las medias de los métodos, que es el método A, el método B, que podemos ver que el método A es igual a 399,17, el método B es igual a 383,17. La diferencia entre la media es de 16, y como 16 es mucho menor que 731, se concluye la diferencia que no es significativa. Ya por último, en la fase 4, que es el mejoramiento de procesos, el mejoramiento de procesos busca hacer que una empresa trabaje mejor, más rápido y con menos errores. Para lograrlo, se analizan las actividades, se identifican los problemas y se aplican cambios que reduzcan tiempos, desperdicios y retrabajos. En este proyecto se usaron herramientas como el OSM y el AHP y el diseño de experimentos para encontrar dónde se perdía tiempo y qué causaba variabilidad. Gracias a esto se propusieron mejoras como estandarizar tareas, capacitar al personal y controlar mejor los materiales, permitiendo que el proceso sea más estable y eficiente. Ya en la fase 5, que es la propuesta de mejora se basa en los resultados de análisis del proceso y del experimento realizado. Primero, se vio que la empresa no tiene procesos estandarizados, lo que hace que cada operario trabaje diferente, y eso genera tiempos variables, retrabajos y desperdicio de material. Por eso, la primera mejora es crear procedimientos claros, paso a paso, con instructivos visuales y listas de chequeo para que todos los trabajadores hagan el trabajo igual. Con respecto a las mejoras que planteamos, el problema general que estuvimos viendo era la variabilidad en la calidad y los tiempos del proceso de fabricación manual de carrocerías en fibra de vidrio. Con esto se crearon 5 objetivos de la mejora. Primero, como estábamos mencionando, estandarizar las operaciones del proceso para reducir variabilidad y mejorar la calidad del producto. Después, con respecto a estandarizar los planos de diseño para asegurar consistencia en las piezas y facilitar la producción. El tercero, que es con respecto a la medición. También estábamos revisando la falta de control metodológico en herramientas de trabajo. Y por último, la última mejora, asegurar la aplicación y cumplimiento sostenido de los procedimientos operativos mediante supervisión, capacitación continua y control visual. Ya ahora, para finalizar con las conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones, el VCM permitió visualizar el flujo completo del proceso y detectar los principales cuellos de botella y desperdicios. El AHP priorizó de forma objetiva las causas raíz, siendo la capacitación técnica y la estandarización de métodos en los factores críticos. El Ichikawa evidenció que la ausencia de procedimientos normalizados impacta de forma directa en la calidad y eficiencia del proceso, y no existen protocolos formales de calidad ni registros trazables, lo que dificulta el análisis y la mejora del proceso.
Con respecto a las recomendaciones, se recomienda implementar un programa integral de capacitación técnica y protocolos estandarizados de montaje y control de calidad, integrados al aplicativo tecnológico de monitoreo en tiempo real para asegurar la trazabilidad y mejora continua del proceso, y establecer un plan de mantenimiento y calibración de maquinaria y herramientas. Este proyecto demuestra que cuando aplicamos herramientas de ingeniería podemos entender mejor los problemas y tomar decisiones basadas en datos, no en suposiciones. Eso hace que las soluciones sean más efectivas y realmente mejoren los procesos de una empresa. Ya con esto finalizamos con nuestras referencias, que fue la empresa Carrocerías Álvaro Cos SAS, en la que hicimos las entrevistas y observaciones de planta realizadas durante la intervención en Girón, Colombia. El registro fotográfico interno, que es nuestra evidencia de procesos productivos y actividades operativas en Carrocerías Álvaro Cos SAS. Y también utilizamos el estudio de Womack, JP y Jones DT de Land Thinking para cómo utilizar el pensamiento Lean para eliminar los despilfarros y crear valor en la empresa. Muchas gracias.